En el verano de 1936, España no era solo un país en guerra. Era el campo de batalla ideológico que decidiría el destino de Europa. Mientras las llamas devoraban iglesias y el caos se apoderaba de las ciudades, una sombra se cernía sobre la península: el contagio bolchevique. Las calles de Madrid no eran avenidas, eran trincheras. Templos históricos ardían hasta sus cimientos y las checas se convertían en cámaras de tortura y ejecución donde los enemigos del Frente Rojo eran liquidados sin juicio ni piedad. La ley había desaparecido, reemplazada por el fusil y la furia miliciana. El Kremlin lo sabía. Si España caía, el mapa del Mediterráneo se teñiría de rojo. El objetivo de Moscú era claro: establecer una república soviética del sur. Para ello, Stalin no solo envió asesores y tanques T-26, se hizo con la reserva de oro del Banco de España, una fortuna que viajó directamente a las arcas soviéticas, comprando influencia y armas. Mientras tanto, Europa observaba con parálisis. Francia dudaba, Gran Bretaña se mantenía neutral desde su isla. Solo dos potencias reconocieron la amenaza: la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que vieron en el general Francisco Franco una muralla implacable contra el avance comunista. Miles de brigadistas internacionales desembarcaban en masa, dispuestos a morir por la causa comunista. Esto ya no era una simple guerra civil, era una guerra ideológica mundial en miniatura. Frente a ese caos rojo, el general Franco, desde su cuartel general en Salamanca, trazó en silencio un objetivo: detener el contagio. Él no estaba heredando un país, lo estaba tomando del abismo. Su ejército se consolidaba bajo una disciplina de hierro, con una sola bandera y una sola voz. Su mensaje era simple y contundente: España no será comunista. La batalla de Madrid fue el corazón de ese pulso. El avance nacional era implacable, buscando quebrar la resistencia republicana, que se movía bajo las órdenes estratégicas y el terror de los consejeros soviéticos. La guerra duró 3 años. Pero en ese tiempo, Franco no solo se limitó a derrotar militarmente a sus enemigos, usó el conflicto para construir las bases de un Estado centralizado, militarizado y autoritario que cambiaría la historia de España para las próximas 4 décadas. La barrera invisible: contención y supervivencia. Pero la victoria de Franco en 1939 significó algo más profundo que un cambio de régimen. Fue la contención del comunismo en el extremo occidental de Europa. Cuando las tropas nacionales entraron triunfantes en Madrid, Stalin perdió su gran apuesta. El comunismo había perdido su puerta de entrada directa al Mediterráneo y al occidente. Terminada la guerra civil, Europa se preparaba para otra tormenta. Hitler avanzaba sobre Polonia, y el continente se hundía en una guerra mundial. España, agotada y en ruinas, no podía sumarse. Franco lo sabía: había ganado la guerra, pero no la paz. Su prioridad inmediata fue doble: reconstruir un país destrozado y blindar sus fronteras contra un nuevo enemigo: el comunismo exterior. Mientras Stalin extendía su influencia sobre Europa del Este, creando un cinturón rojo que iba de Berlín a los Balcanes, Franco mantenía a España firmemente fuera de su alcance. La frontera pirenaica se convirtió en un muro invisible. Durante la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo oficialmente neutral, pero la vigilancia interna fue férrea. Miles de comunistas exiliados intentaron reorganizarse desde Francia y el norte de África. La respuesta del régimen fue brutal: una sofisticada red de inteligencia que operaba incluso fuera del país y que sofocó con eficacia cualquier intento de invasión o guerrilla comunista. El Partido Comunista de España, PCE, fue reducido a cenizas dentro del territorio. A pesar del aislamiento diplomático que le impusieron las potencias aliadas al terminar el conflicto, la ONU rechazó el régimen, los embajadores se marcharon, Franco no cedió ni un centímetro. Repetía su idea en cada discurso: España será una unidad de destino, libre del materialismo marxista. El régimen se sostuvo gracias a una mezcla de represión implacable, control ideológico total y una administración férrea. Franco no buscaba ser popular, buscaba ser necesario. Y en la lógica brutal de la Guerra Fría, lo fue. El giro de los 50, Franco, el aliado inesperado. Con el inicio del pulso entre Washington y Moscú, el tablero geopolítico cambió radicalmente. Estados Unidos comprendió que necesitaba urgentemente aliados firmes contra la URSS. Y Franco, a pesar de su pasado fascista, tenía lo que ellos querían: estabilidad total y un muro inamovible contra el comunismo en el suroeste de Europa. Washington dejó atrás el desprecio diplomático y comenzó a negociar. En los años 50, se firmaron los Pactos de Madrid, acuerdos estratégicos que cambiaron la faz de España.
Las bases militares estadounidenses en Rota y Torrejón no solo eran instalaciones militares, eran un mensaje directo y rotundo a Moscú: España no caerá. Franco jugó sus cartas con habilidad maestra. Ofreció territorio y estabilidad, pero no sumisión total. No se arrodilló ante Washington. Mientras la OTAN y el Pacto de Varsovia dividían el planeta, la España de Franco se rearmaba en silencio, dejando claro que su prioridad seguía siendo la defensa a ultranza de su régimen frente a cualquier amenaza, interna o externa. El bastión inexpugnable, la Guerra Fría interior. La victoria no trajo relajación, sino la intensificación del control. El régimen de Franco se convirtió en una máquina perfectamente engrasada para la vigilancia ideológica. Las universidades, la prensa y, paradójicamente, incluso la Iglesia, eran observadas con mano de hierro para evitar el más mínimo brote de lo que llamaban el virus rojo. El comunismo no desapareció, pero fue empujado a la clandestinidad más profunda que jamás conoció un país occidental. El propio Stalin veía a Franco como una anomalía histórica, un régimen no comunista que había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, al aislamiento internacional y a la presión de toda la izquierda europea. España era, en palabras de varios diplomáticos soviéticos, el bastión reaccionario más resistente de Occidente. Y tenían razón. Mientras en Europa Oriental las repúblicas caían bajo el yugo de la hoz y el martillo, España se mantenía milagrosamente inmune. Durante los años 50, Franco construyó un estado policial basado en la propaganda constante, el nacionalismo católico y un control absoluto sobre la memoria histórica. El objetivo era claro: el comunismo no debía lograr penetrar ni en las fábricas, ni en el ejército, ni en las instituciones, ni siquiera en las aulas. Cada intento de organización era desmantelado antes de que pudiera empezar. Cuando, en 1956, estallaron aislados disturbios estudiantiles en Madrid, jóvenes influenciados por el marxismo europeo, Franco los aplastó con una rapidez fulminante. Para él, no era solo una protesta, era el síntoma de un contagio que debía exterminarse antes de que creciera. Simultáneamente, en las minas de Asturias y los talleres del norte surgían los primeros movimientos obreros inspirados por la ideología comunista. El régimen respondió con prisiones masivas, censura total y una vigilancia constante. En los despachos del Pardo, Franco no veía fantasmas, veía enemigos del Estado. Cada huelga, cada panfleto, cada murmullo contra el sistema era tratado como un intento de subversión internacional. Su policía política, la temida Brigada Político-Social, BPS, se encargó de mantener bajo un control férreo a sindicatos, artistas e intelectuales. España se convirtió en un territorio donde el miedo era ley, pero también donde el comunismo sencillamente no encontró aire para respirar. Mientras tanto, en el ajedrez global, Estados Unidos necesitaba desesperadamente a Franco como baluarte anticomunista en el Mediterráneo. Moscú lo sabía. Agentes del KGB intentaron secretamente infiltrar contactos en la península, pero la maquinaria de represión y contraespionaje de Franco interceptaba y desmantelaba cada intento. España era un muro infranqueable. Un símbolo incómodo, el muro hasta el final. En la superficie, España parecía un país empobrecido y aislado por el ostracismo internacional. En la sombra, era una pieza clave en el tablero de la Guerra Fría, el muro ideológico que impedía al comunismo un camino abierto hacia el Atlántico. A mediados de los años 60, Franco ya era un símbolo incómodo para el mundo. Para unos, un dictador anacrónico; para otros, un protector providencial de Occidente frente a la expansión roja. Su régimen, aunque brutalmente no democrático, fue eficaz en su propósito central: detener al enemigo que había destruido media Europa. Incluso en sus últimos años, Franco no bajó la guardia. En los años 70, mientras los partidos comunistas en Italia y Francia ganaban terreno bajo el llamado eurocomunismo, en España seguían siendo proscritos y perseguidos. Franco había blindado cada institución, cada cuerpo de seguridad y cada rincón del Estado. La consigna era clara: nadie ascendía sin demostrar una fidelidad absoluta al caudillo. El régimen mantenía una guerra silenciosa pero efectiva basada en la inteligencia y la represión. Usaba informantes en las fábricas, infiltrados en los sindicatos y una vigilancia constante en cada barrio. La Dirección General de Seguridad mantenía miles de expedientes abiertos sobre cualquier sospechoso de simpatizar con Moscú. El comunismo español sobrevivía en panfletos clandestinos y en emisoras de radio ocultas en Toulouse, con militantes que sabían que el precio del descubrimiento era la prisión. La cruzada cumplida. El fin del franquismo no significó el triunfo del comunismo en España. Cuando Franco murió en 1975, el mundo estaba cambiando, Moscú estaba estancado y Washington dominaba la política mundial.
En España, el comunismo seguía siendo minoritario y fragmentado. La transición democrática que siguió no fue una revolución roja, sino un pacto diseñado desde arriba. La estructura del Estado, meticulosamente construida por Franco, sobrevivió a su creador. El legado de esa lucha quedó marcado para siempre. Décadas después, el debate persistía. ¿Franco salvó a España del comunismo o simplemente la sometió bajo una dictadura de 40 años? Lo cierto es que, sin su victoria en 1939, España habría seguido el destino de la Europa del Este. Los archivos soviéticos lo confirmaron. Stalin planeaba establecer un régimen satélite en Madrid si los republicanos hubieran ganado. Franco lo impidió. Su dureza, su control total y su ideología fueron el muro que detuvo ese avance. A su manera, fue el enemigo más eficaz que el comunismo encontró en el sur de Europa. Franco murió en su cama, tranquilo y consciente de que su cruzada había cumplido su objetivo principal, impedir que el comunismo se apoderara de España. Había ganado la guerra, y también, a su juicio, la paz ideológica. El modelo alternativo, disciplina vs. revolución. El régimen franquista se veía a sí mismo, y se vendía a Occidente, no como una excepción histórica, sino como un modelo alternativo frente a la inestabilidad global y el colapso que el comunismo traía consigo. El franquismo no pretendía exportarse, pero sí demostrar una máxima, que la estabilidad, la disciplina y el orden podían vencer a la revolución. Y durante 4 décadas cruciales, España permaneció intacta y hermética frente a la marea roja que había cambiado el mapa político de Europa. Franco era consciente de que el comunismo no necesitaba ejércitos para destruir una nación, le bastaba con penetrar su cultura, sus universidades y sus sindicatos. Por eso, su lucha fue total, ideológica, moral, económica y militar. Mientras el franquismo navegaba hacia su última década, España era un foco de interés para las principales agencias de espionaje del mundo, la CIA, el MI6 y el KGB. Los soviéticos intentaron constantemente abrir canales a través de agentes infiltrados en embajadas y misiones. Franco respondía con una contrainteligencia eficaz. El Servicio de Información del Alto Estado Mayor desarticuló redes comunistas antes de que pudieran tomar fuerza. Era una batalla invisible, librada en los despachos y sin titulares, pero decisiva en el contexto de la Guerra Fría. El milagro español y el control total. Los años 60 y 70 trajeron consigo el llamado milagro español. El desarrollo económico modernizó el país, pero sin alterar ni un ápice la estructura política. Franco permitió la apertura económica, pero mantuvo una férrea censura política. El comunismo fue desplazado no solo por la represión, sino también por la prosperidad. En las fábricas donde antes se hablaba de revolución y colectivización, se comenzó a hablar de salario, vivienda y consumo. La estabilidad económica neutralizó el discurso rojo de la miseria mucho más eficazmente que cualquier discurso oficial. En 1968, mientras el mundo ardía, París, Praga, México y las calles se llenaban de jóvenes pidiendo la revolución, el régimen lo contuvo. Los servicios de seguridad interceptaron movimientos estudiantiles y células comunistas antes de que lograran coordinarse. La represión fue rápida, calculada y sin concesiones. El Partido Comunista de España, reorganizado en el exilio bajo la figura de Santiago Carrillo, tenía una fuerza más simbólica que real en el interior. El miedo seguía siendo una barrera infranqueable. Franco sabía que la represión mantenía el orden, pero la desinformación lo sostenía. El comunismo era presentado como sinónimo de miseria y destrucción, y en ese relato, la dictadura se justificaba a sí misma. Incluso el Vaticano y Washington cambiaron su postura. Ya no veían a Franco como un dictador, sino como un mal necesario. España era un refugio estable y anticomunista. Franco había logrado lo impensable, convertir un régimen nacido de la guerra en una pieza útil y estratégica para el bloque occidental. Moscú lo entendió y desistió. España era un terreno hostil, controlado y vigilado. El comunismo había sido derrotado no solo por la fuerza, sino por la estructura blindada que Franco había construido. El enemigo se había agotado antes de poder tocar suelo español. La máquina que sobrevivió a su creador. En los últimos años del régimen, la salud de Franco se deterioraba, pero su sistema seguía funcionando como una máquina precisa e implacable. La censura, la brigada político-social, los tribunales especiales y el ejército mantenían un equilibrio de terror y orden. Aunque el comunismo ya no era una amenaza real, seguía siendo el argumento central del discurso oficial. En cada aniversario de la victoria, se recordaba la cruzada contra la ideología roja. Era la justificación del pasado y la base moral del presente. Los comunistas intentaron aprovechar la debilidad del régimen moribundo,
pero cada intento de reorganización terminaba en arrestos. El aparato franquista era terriblemente eficiente. Nadie actuaba sin saber que estaba siendo observado. Cuando el general murió en 1975, lo hizo dejando un estado diseñado para resistir incluso después de su desaparición. No hubo levantamientos, ni invasiones, ni caos. La izquierda, debilitada y vigilada, no tenía fuerza para tomar el poder. La transición democrática fue pactada entre los herederos del régimen y los sectores moderados. El comunismo, una vez más, quedó fuera del tablero principal. Archivos revelados. La verdad de la cruzada. Décadas después, los archivos desclasificados confirmaron la intuición de Franco. Stalin había planeado convertir España en un punto estratégico clave para la URSS. Las brigadas internacionales no eran solo un batallón de voluntarios, eran parte de esa operación. Los documentos soviéticos revelaron órdenes directas para controlar al gobierno republicano desde Moscú. Franco había intuido esta realidad desde el inicio. Su guerra no fue solo contra sus compatriotas, sino contra una potencia extranjera que buscaba usar España como base ideológica. La victoria de 1939 impidió que esto ocurriera. Ningún otro país occidental, ni siquiera las potencias aliadas de Churchill o Truman, detuvo tan temprana y eficazmente la expansión del comunismo. Solo Franco, con todos sus métodos y su dureza, logró mantener un territorio fuera del alcance de Moscú durante 4 décadas. El comunismo no había logrado penetrar las instituciones ni alterar la estructura profunda del país. Franco se había ido, pero su obra política había sido cumplida con precisión militar. Secretos de la contención. La historia oculta revela detalles fascinantes sobre esta contención. Pocos saben que, tras la Guerra Civil, la URSS intentó recuperar influencia mediante una red secreta llamada Operación Grom. Su objetivo era infiltrar antiguos combatientes en cargos sindicales y académicos. Los servicios franquistas descubrieron la operación en 1948, provocando una purga silenciosa que cerró definitivamente las puertas al comunismo. Incluso existió una colaboración secreta entre el espionaje británico, MI6, y el franquista. Aunque Churchill desconfiaba, Londres prefería una España autoritaria pero estable antes que una república comunista en el sur de Europa. El Vaticano también jugó un papel crucial. El Concordato de 1953 convirtió a la Iglesia en un pilar del sistema y en un filtro contra la infiltración marxista, con misioneros actuando como informantes en las comunidades obreras. Cuando el muro de Berlín cayó, España ya era democrática, pero su estructura seguía marcada por los cimientos del franquismo. El comunismo nunca logró imponerse. La transición fue política, no ideológica. Franco ganó su guerra más larga, incluso después de muerto. Su figura dividirá por siempre, pero su papel en la contención del comunismo es un hecho innegable en la historia del siglo XX. España fue la excepción europea, un territorio donde el marxismo nunca tomó el poder. La victoria de 1939 y las 4 décadas de vigilancia franquista consiguieron lo que ninguna democracia occidental logró: detener de manera total el avance comunista en su frontera. España pasó de ser un país al borde del abismo rojo a ser la muralla anticomunista más firme del Mediterráneo. Franco se fue, pero su obra, la contención, quedó grabada en la estructura del Estado. Cuando el muro de Berlín cayó, España ya era democrática, pero con unos cimientos inamovibles. Y esto nos lleva a la gran pregunta: si Franco fue realmente el baluarte que salvó a España del comunismo, ¿podríamos justificar que el precio de esa estabilidad fue una dictadura de 40 años? ¿O fue simplemente un mal necesario en el tablero de la Guerra Fría? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan estas historias ocultas de la Guerra Fría y la historia española, suscríbete a nuestro canal, deja tu me gusta y comparte este vídeo. Tu apoyo mantiene viva la búsqueda de las sombras de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.